Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenida todos a esta conferencia que se llama Karma versus Genoma. ¿Tienen algo en común? Bueno, les voy a contar un poquito sobre la conferencista, que es la doctora Caroline Baquet Pérez, que es licenciada en bioquímica por la Universidad Austral de Chile y doctora en biología celular y molecular por la École Pratique des Hautes Études de París. Ha completado estudios postdoctorales en el Departamento de Zoología de la Universidad de Oxford y en la Academia de Ciencias de Hungría, Instituto de Enzimología. Actualmente es profesora e investigadora en la Universidad Regional Amazónica ICAM en Tene, Ecuador. Durante su postdoctorado en Hungría comenzó la práctica Zen como discípula del maestro Myoken Beck en el templo Taizenji de Budapest. Ella recibió ordenación como monja Zen en el año 2014 y en el año 2016 fue cofundadora junto con el maestro Mokurin Barna del templo Senkuji en la Amazonía del Ecuador. Desde entonces armoniza su labor como docente e investigadora con la práctica cotidiana del Zazen y la organización de retiros mensuales en el templo. También tenemos con nosotros al maestro Mokurin Barna, Julia Mokurin Barna, que es el fundador de este templo junto con Caroline y que es también maestro Zen del linaje del maestro de Shimaru, del Soto Zen japonés. Entonces, primero el maestro Zen nos va a dar una introducción y luego la profesora Caroline Baquet nos va a dar esta interesante conferencia. Gracias a todos por su asistencia y también a los que están viéndonos por Zoom. Sonia, for the introduction. Gracias, Sonia, por la introducción. And thank you for organizing this conference. Y gracias por organizar esta conferencia. It's very nice to see that so many people came. Es lindo ver que vino tanta gente And also some who are following online. y que también hay más personas siguiéndola online. So it's basically about the connection between Buddhism, Zen, and science. Básicamente, la conferencia es acerca de la conexión entre el budismo zen y la ciencia. I don't know too much about genetics and the genome. Yo no sé mucho sobre la genética y el genoma. So I know a little bit more about karma. Soy un monje zen, así que sé un poquito más acerca del karma. And what I'm really interested is in the connection between the two. Y lo que realmente me interesa es la conexión entre ambos. That's why I asked Caroline to prepare this conference. Por eso le he pedido a Caroline que prepare esta conferencia para nosotros. Because in Zen and in Buddhism in general, Porque en el zen y en el budismo en general, basically is practicing and studying the truth, básicamente es practicar y estudiar la verdad. the universal truth. Una verdad universal, And the way we study this truth y la forma en que se estudia esta verdad is to study ourselves, es estudiándonos a nosotros mismos, to find this truth in ourselves. encontrando esa verdad en nosotros mismos, And when we are practicing this, y cuando estamos practicando esto, we understand that we can find this truth in all phenomena. entendemos que podemos encontrar esta verdad en todos los fenómenos, We can practice it in any situation, through any actions. y que podemos practicarla en cualquier situación y a través de cualquier acción. No tiene ninguna In this case, En este caso, I'm very interested to see how this truth applies to genetics. me interesa mucho ver cómo esta verdad se aplica a la genética, And I hope this will be a very interactive conference. y espero que esta conferencia sea muy interactiva So you will have lots of questions. y que tenga muchas preguntas, And together we can learn a lot about ourselves and about this topic. y que juntos podamos aprender mucho sobre nosotros mismos y sobre este tópico. So let's hear that. Así que escuchemos a Carolina. Muchas gracias. A los que todavía no tienen asiento, aquí adelante quedan algunos, no sean tímidos, no los voy a morder, vengan, siéntense, aquí hay unos asientos disponibles. Así que acomódense nomás y vamos a empezar. Voy a tomar un poco de agüita porque se me seca la boca. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por interesarse en esta conferencia que, como dijimos, la organizó Sonia muy amablemente. Y Sonia desde el principio me dijo, yo le dije el tema, el título, y me dijo,
me gusta, es provocador. Y sí, es provocador, porque mucha gente podría pensar que son dos cosas que no tienen nada en común. Y a mí me gusta un poco mezclar los paradigmas, ir más allá del paradigma que uno conoce y atreverse a salir de la zona de confort. Entonces eso es un poquito lo que vamos a hacer hoy. El karma, explicándolo desde una perspectiva muy amplia, es una ley universal de causa y efecto. Acción y reacción. Su origen fue en la India y es previo al budismo. Es muy, muy antiguo. La primera vez que apareció en texto fue alrededor del siglo VI a.C. y atraviesa muchas tradiciones. No es exclusivo del budismo, como dije, aparece en otras religiones o en otras tradiciones espirituales también, y ha permeado también la cultura pop, las películas, las series. Estoy segura de que todos han escuchado la palabra alguna vez, pero de maneras quizás muy contradictorias, o que uno en realidad no sabe muy bien lo que es. Ustedes ven ahí, ese es el símbolo budista del karma, que es como un nudo que no tiene principio ni fin. Porque en realidad las causas y efectos es muy difícil encontrar dónde empiezan y dónde terminan, ¿ya? Es un tema muy amplio, es un tema muy complejo, existen libros y libros y libros acerca de eso, así que yo los invito más bien a que esto sea una primera aproximación y que luego ojalá ustedes lo estudien. Hoy día yo me voy a basar particularmente como monja zen de la tradición mahayana, me voy a basar en la tradición Yogacara, en Vasubandhu, que fue un gran maestro que estudió, que escribió los 30 versos para la iluminación y que estudió mucho el tema del karma, de las 8 conciencias y de las 3 mentes. Entonces yo voy a partir de esa base, ¿ya? Pero obviamente otras tradiciones van a tener otras perspectivas y quiero abrir la discusión para que compartamos también cómo se mezclan en este tema que es el genoma, la herencia y la genética, ¿ya? Los genomas, por otro lado, son algo que yo sí he estudiado durante muchos años de mi vida, porque me he dedicado a estudiar la evolución de los organismos y la biología molecular. Yo le llamo la historia sin fin, porque en realidad, desde el momento en que empieza la vida, empiezan los genomas. Y hace poco recién surgió la tecnología suficiente para poder estudiarlos en profundidad. La primera vez que surge el término es en Alemania, en 1920. Hans Winkler, profesor de botánica, se refirió al conjunto de genes de un organismo como un genoma. Ahora yo quiero llamarles la atención sobre un hecho. En 1920 todavía no se sabía lo que era un gen. Es decir, los genes se inventó el concepto antes de saber lo que eran. Obviamente se sabía que los papás se parecían a los hijos y se sabía que los elefantes tienen elefantitos y los perros tienen perritos, ¿verdad? Entonces sí se sabía que hay algo que se hereda, pero no se sabía qué. Se inventó el término gen para describir algo que no se sabía qué era. Se sabía que estaba en los cromosomas, sí, pero no se sabía bien cómo estaban hechos los cromosomas. Los que aquí a lo mejor han estudiado el descubrimiento de la hélice de ADN fue el año 1953. El término gen es previo al descubrimiento de la estructura del ADN. Y eso es bien importante para lo que yo les voy a hablar hoy, porque se inventó el concepto antes de saber lo que era la cosa. Y eso es lo que los seres humanos hacemos siempre, porque necesitamos explicar el mundo, y entonces estamos tan desesperados por explicar lo que inventamos palabras, aún sin saber lo que las cosas realmente son, y eso después puede ser una trampa, ¿verdad? Que lo vamos a hablar un poquito más tarde. El primer genoma que se secuenció fue un virus que era muy pequeño, es un fago. El genoma humano demoró mucho más tiempo, es muy grande, tiene 3.000 millones de pares de bases y 46 cromosomas. Se empezó a secuenciar en el año 1990. El primer borrador salió en 2001, pero era un borrador bien malo. El segundo, en la versión final, digamos, se publicó el año pasado, es decir, el 2021. Entonces demoró más de 30 años en terminarse. Fue un esfuerzo muy grande, fue un esfuerzo colaborativo con científicos de todo el mundo, y fue un esfuerzo también que no estuvo exento de controversia, porque una de las compañías que lo secuenció, que era una compañía privada, querían patentar el genoma humano, para que todos tuviéramos que pagar si queríamos hacer cualquier investigación, o cualquier vacuna, o cualquier tipo de descubrimiento basado en el genoma. Ellos querían cobrar por el uso, digamos, de esa secuencia.
Y la Corte Constitucional de los Estados Unidos debió pronunciarse, en un momento hubo juicio, y la Corte Constitucional determinó que el genoma humano era patrimonio de la humanidad, por lo tanto, ¿cierto? Sería como lógico, pero a veces el sentido común es el menos común. Y entonces prohibieron que fuera patentado, y gracias a eso el genoma humano se encuentra disponible en todas las bases de datos gratuitas. Ustedes pueden ir, ponen en Google genoma humano, pueden encontrar todas las secuencias, todos los genes, y pueden usarlo para su investigación. Es un poco lo que yo hago, aunque yo trabajo con mariposas más bien, pero a veces también con genes humanos. Ahora, ustedes dicen, ¿pero qué es esto? Voy a empezar a hablar qué es lo que tienen en común el karma y el genoma, porque de eso se trata la conferencia. Lo primero que tienen en común son dos cosas que yo, como monja zen y como profesora de genética, he estudiado por algún tiempo. Pero el primer concepto que yo quiero que ustedes piensen es que son conceptos. Tanto el genoma como el karma son conceptos que inventamos para explicar por qué somos como somos. Queremos explicar qué somos. ¿Por qué somos así? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué nos pasan cosas? ¿Por qué gritamos cuando nos enojamos? ¿Ya? Y intentamos explicarlo con conceptos. El primer concepto, como les dije, es el karma, porque es muy antiguo. El karma dice que hay causas y efectos que hacen que seamos como somos, y luego nosotros generamos otras causas y efectos que afectan también a los demás y a nosotros mismos, y de esa forma es como un eco que va y viene, que nos afecta a nosotros y que afecta a quienes están alrededor de nosotros. El genoma también tiene eso de como un eco que se transmite a través del tiempo, pero en forma de moléculas, que están dentro de los seres vivos y que determinan, o determinarían, se ha pensado por mucho tiempo, lo que somos, por qué somos como somos, y nuestras características, ¿ya? Lo que sí quiero que tengan en cuenta cuando vemos este cuadro de Magritte, que se llama La traición de las imágenes, es que Magritte pinta una pipa y dice, esto no es una pipa. Y uno se queda así como, ya, pero entonces, ¿qué es? Y ahí podemos discutir mucho rato sobre eso, pero quiero llamar la atención sobre el hecho de que los conceptos no son lo que intentan explicar. Los conceptos son conceptos. Tratan de llegar cerca de la verdad, pero llegan cerquita nomás, no son la verdad en sí misma. Y eso es algo que debemos tener en mente antes de discutir cualquier cosa, porque generalmente nos peleamos por conceptos, que yo digo que esto es una cosa y él me dice, no, eso no es, y resulta que al final ni él ni yo tenemos razón. Entonces ese es el primer punto en común, es que son simplemente conceptos que inventamos para explicar la realidad. Y eso lo hacemos porque los seres humanos necesitamos entender la realidad. Necesitamos, como decía Yula, entender la verdad. Y es algo que siempre, que todos queremos saber por qué las cosas son como son. Y eso lo hacemos a través de distintas cosas que hemos inventado. Hemos inventado el arte, la ciencia y la religión. Son las tres que voy a nombrar. Hay más, pero a mí me parece que esas tres acaparan aspectos principales del ser humano, como por ejemplo, el arte apela a una forma de entender el mundo que es muy intuitiva, que va más allá de lo meramente intelectual, que tiene que ver con lo sensorial, que tiene que ver con lo estético, que tiene que ver con apelar a algo atávico. La religión, en cambio, apela a lo que es más grande que nosotros, lo que es más grande que nuestro pequeño yo. Algo trascendente, intangible, inacible, que también nos ayuda a esta transición, ¿verdad? Este paso que es la vida, que nos ayuda a entender cosas a través de la fe, tal vez. En cambio, la ciencia apela a lo que es comprobable, al pensamiento intelectual. La ciencia hay mucho de intuición y de arte también. No entiendan que estas tres cosas son exclusivas. El arte también usa el pensamiento intelectual. Mi amiga Sonia aquí puede escribir libros sobre arte usando su pensamiento intelectual. La religión usa mucho el arte, la estética, las iglesias, ¿verdad? La belleza es importante para transportarnos a lo trascendente. Entonces estas tres cosas sí se mezclan, y se mezclan muchísimo. Pero solo estoy hablando de los aspectos principales. Los conceptos que vamos a discutir hoy día uno sale de la ciencia, que es el genoma, y bueno, estas tres cosas se inscriben en contexto. Tenemos un contexto cultural, un contexto político, no suceden, digamos, en el aire, en el vacío. Cada una de ellas sucede en un contexto y ese contexto las afecta cómo se van a manifestar en un determinado lugar, en una determinada población.
no somos todos iguales, y entonces manifestamos nuestro arte, nuestra religión, nuestra ciencia son distintas. Y el contexto económico está bajo también, ¿verdad? Si no tenemos plata para comprar instrumentos, nuestra ciencia cogea a veces un poquito, no es igual que cuando tenemos un montón de plata, etc. Todos estos contextos nos afectan, y el karma en cambio surge del contexto cultural, que decimos que era el contexto cultural de la India, hace mucho, mucho tiempo. Explicando lo que es un genoma conceptualmente, digamos, en la biología, es el material hereditario, es genético, que posee un organismo, normalmente es una molécula, la mayor parte de las veces es ADN, solo los virus a veces tienen ARN, pueden tener ADN o ARN, tiene distinto tamaño según la complejidad del organismo, los virus tienen genomas muy pequeñitos, muy pequeñitos, las bacterias un poquito más grandes, y los eucariotas, como somos nosotros, muchísimo más grandes, miles, millones de veces más grandes, ¿ya? Pero tiene una cosa en común, aparte de los virus, todo es ADN, siempre, y el ADN siempre está formado, les voy a mostrar en un poquito, en algunas diapositivas más, por las mismas 4 moléculas. Entonces, este genoma se manifiesta en distintas partes de los organismos. Nosotros, por ejemplo, tenemos una parte en el núcleo, otra parte en las mitocondrias, y las plantas tienen todavía más en los cloroplastos. Entonces no está en un solo lugar, está en varios lugares distintos. En cambio, las bacterias son más simples, pero aún así, donde tengo la flechita que está, las bacterias tienen una molécula grande y una molécula chiquita. Pero ellas son así como una bolsita, no tienen mucha complejidad estructural, ¿ya? El material genético, entonces, es como les decía, estas moléculas que son muy largas, que pueden producir gran parte de las moléculas que conforman un organismo, y determinan entonces las características fisiológicas. Determinan la forma, el color, el funcionamiento, el metabolismo, etc. ¿Ya? Después, si quieren, me pueden preguntar un poco más. Ahora, entonces, tenemos lo otro que me faltó decir es que se hereda. Los papás se lo pasan a los hijos, se transfiere de una generación a otra. Pero también se traspasa a veces de organismos a otros. Cuando nos infecta un virus o una bacteria, ahí ya no es de padres a hijos, sino que hay una transmisión que se llama horizontal. Pero no nos vamos a complicar demasiado. El punto es que el material genético se transfiere, se transmite, se hereda a través del tiempo y el espacio. Igual que el karma. Aquí les voy a recomendar este libro, que es el Yogacara de Vasubandhu, que fue escrito por un monje estadounidense que se llama Ben Connolly, y es un libro muy amigable, muy fácil de leer, para introducirse en estos temas, ¿ya? Bueno, y él dice, la idea que nuestro pasado influye profundamente en nuestro presente es fundamental en el pensamiento budista. Igual que en la biología, la idea que el genoma pasado influye en el genoma presente es fundamental. Entonces ahí tenemos un paralelo. El karma significa acción en su definición más simple. Es un concepto complejo que se trata y entiende de forma variada en la literatura budista y en otras literaturas. En este contexto, significa el proceso por el cual nuestras acciones, intenciones y estados emocionales del pasado influyen en lo que experimentamos y hacemos en el presente. Y el presente influye en nuestro futuro. ¿Ya? Voy a ir volviendo a este libro una y otra vez para tener como una continuidad tanto de la biología como de la teoría particularmente del yoga. ¿Okay? Así que pasamos al segundo punto en común, y aquí les estoy mostrando una obra de una maravillosa artista ecuatoriana, Paula Barragán, se llama Jungla de Papel, y se parece un poco al lugar donde vivimos nosotros, que es la selva amazónica. Por eso me gusta tanto. Y el concepto que quiero explicar aquí es el segundo paralelo, el segundo punto en común, es que tanto el genoma como el karma fluyen. No están estáticos, no son sólidos, son como ese río que ustedes ven ahí. Si ustedes se fijan en el río, hay un pez que se tragó un hombre que se había tragado un pez. Eso a mí me parece maravilloso. Me parece maravilloso, maravilloso, maravilloso. Y el karma es un poco así, ¿verdad? Uno se come al pez, pero después un pez me come a mí. Así es la vida. Son cosas que pasan.
En ese río, en ese caudal, no sabemos muy bien qué hay. Si ustedes miran el cuadro, incluso no se distingue tan bien dónde empieza y dónde terminan las cosas. Está todo como mezclado. Fluye, hay una fluidez del cuadro, Sonia lo podría explicar con mejores palabras que yo, pero para mí hay una fluidez, pero también una mezcla de cosas que están ahí y ni siquiera sabemos cuántas cosas hay porque son muchas. La conciencia de reserva del karma es un poco así. En esa conciencia de reserva primero es compartida. No es que yo tenga una y usted tiene otra. Se comparte para todos y ahí se plantan las semillas, tanto buenas como malas, beneficiosas, perjudiciales, saludables, no saludables del karma, que afectan a todos los seres. Si yo planto una semilla no me afecta solo a mí, afecta a todos porque es como ese río. Yo cuando estoy en un río, incluso el agua me une físicamente con todas las otras cosas que están en ese río, ¿verdad? No estoy separada de los peces, de las anacondas, de la tierra, de los árboles, del aire. Soy una, si me meto al río del Amazónico, soy una con todas las cosas que están ahí. Y si me traigo un pez, aún más, voy a ser uno. Pero fluye. El karma no hay dos momentos en el que sea igual en la vida. Y el genoma es también así. El genoma cambia todo el tiempo. Cambia su secuencia, cambia su estructura tridimensional, cambia su composición. Por lo tanto, el genoma de nosotros en cada una de nuestras células, que son como 13 billones, no es nunca igual. No va a haber 2 segundos de mi vida en que mi genoma sea igual a otro. Por lo tanto, fluye. Y está en contacto con el ambiente. Depende de lo que yo coma, de cuánto ejercicio hago, de mi nivel de estrés, del aire que respiro, del tipo de fármacos que están en el agua que estoy tomando, el tipo de moléculas contaminantes con las que yo esté en contacto. Todo eso va a afectar y va a cambiar mi genoma. Puede cambiar la secuencia cuando son mutaciones, por ejemplo, si me llega radiación nuclear, va a cambiar radicalmente y dramáticamente, pero puede cambiar también de manera más sutil. La forma en que está empaquetado y la forma en que se expresa, sin necesidad de cambiar la secuencia. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Aquí vuelvo a citar al libro del Yogacara, dice, al igual que un río puede llamarse río, pero en ningún momento es idéntico a cualquier otra versión de sí mismo. Las ondas de su superficie, el agua de su fluir, totalmente único en cada momento. Así podemos decir que hay un caudal que está hecho de un flujo de karma, pero lo que ese karma siempre es completamente único. Este momento único de contenido kármico es lo que el caudal contiene y no podemos ver directamente. Podemos inferir cosas sobre nuestro karma, pero no podemos conocerlo directamente. ¿Ya? Ok. Para no ir tan rápido, voy a parar un poco aquí para que admiren esta imagen. Es otra obra de arte. Si ustedes se fijan, yo estoy haciendo el truco de llevarlo un poco al arte también, sobre todo porque me gusta mucho. Es de un artista que se llama Sidney Lee y se llama La Red de Indra. Es un cuadro muy bonito que nos muestra, es la representación del artista sobre la red de Indra, que les voy a explicar después el concepto. Ahí aparecen un montón de puntitos de colores, ¿verdad? Representando distintos fenómenos o distintas existencias. Y cómo esas existencias se encuentran en forma de red, se encuentran conectadas todas unas con otras. Algunas más cerca, algunas más lejos, algunas más grandes, algunas más pequeñas, pero todas están compartiendo ese espacio de existir. ¿Y por qué les estoy mostrando esto? Porque este es el tercer punto en común. El tercer punto en común es que tanto el karma como el genoma funcionan como una red. Ambos. Y les voy a mostrar porque este es un diagrama típico de una red de interacciones de genes. ¿Ya? Los genes no existen aislados. No hay ningún gen que actúe en los genes, en la genética. No existe una relación lineal de A más B es igual a C. Eso no existe. Lo que existe es esto. Interacciones multidimensionales a todo nivel que determinan sistemas complejos de interacciones genes. Esto solo le muestra las interacciones entre distintos genes, pero esto además consideren el ambiente. Que el ambiente también está afectando esta red. Y va a interferir con su dinámica. La va a modificar. Va a aumentar unas cosas, disminuir otras, etc. ¿Ya?
Y este concepto, bueno, este tipo de redes se han elaborado últimamente con el conocimiento que la tecnología nos ha permitido adquirir, pero no es tan nuevo porque Conrad Waddington, ya en el año 1957, que fue muy poquito después que se definiera cómo funcionaba la hélice, cómo era la hélice del ADN, él se preguntaba una cosa. Él decía, ¿por qué si todas las células del cuerpo tienen el mismo genoma, por qué son diferentes? Si el genoma determina lo que somos, ¿ya? Y en todas las células de mi cuerpo el genoma es igual, todas deberían ser iguales. ¿No les parece lógico? Sería la lógica, ¿verdad? Porque son distintas. Entonces lo que él explicaba era de esta forma. Él decía, al principio en un embrión, voy a alejarme, ojalá me escuchen. A ver, me voy a llevar, ¿lo puedo sacar de ese? No me quiero, dijeron rompepaga, entonces no quiero. Ya, lo logré. Gracias. Entonces lo que él decía es, un embrión, en el momento de la fecundación, todas las células son iguales, todas, eso se sabe. Entonces el embrión está aquí. A medida que se va diferenciando, va creciendo, hay células que empiezan a tomar distintas decisiones y se empiezan a ir por distintos caminos, igual que si una pelotita rodara desde arriba de la montaña hacia abajo y pudiera llegar a distintos puntos, que son estos puntos de acá, que podría ser, por ejemplo, el hígado, el ojo, el corazón, el intestino y un montón. Nosotros tenemos como unos 250 tipos celulares diferentes, así que imagínense 250 puntos finales allí. Entonces al principio todo es igual, pero con el tiempo va cambiando. ¿Pero qué es lo que determina que cambie? Si los genes de esas células son los mismos. Los genes no cambian. Lo que cambia es la red. Lo que cambia son las interacciones y el ambiente. Las interacciones entre esos genes y el ambiente, la forma en la que esos genes se expresan, es lo que va a ir jalando la pelotita para que se vaya para un lado o para que se vaya para el otro. Distintas decisiones de destino celular. ¿Ya? Y bueno, eso se ha estudiado, se ha visto que sí es así, eso sí existe. Entonces, distintos genes se expresan en distintos tipos celulares. Pero es porque funcionan como red y se afectan unos a otros. Y están absolutamente interconectados entre ellos y con el ambiente. ¿Ya? Entonces, hoy en día sabemos científicamente, no solo intuitivamente, que la realidad es holística, circular, integradora, y que todos los elementos que la constituyen están interrelacionados y son interdependientes. Estoy hablando de ciencias duras. Sabemos que los ecosistemas están interconectados. Sabemos que las especies están interconectadas. Sabemos que las células están interconectadas. Sabemos que los genes están interconectados, que se afectan unos a otros. Que lo que le pasa a uno le pasa al otro también. Y aquí entramos a el Avatamsaka Sutra, en el libro número 30, son un montón de libros, habla, este es uno de los sutras originales del Buda, uno de los primeros que se compilaron, demoró más o menos 500 años en compilarse, y en él se dice lo siguiente: lejos, en la morada celestial del gran dios Indra, hay una red maravillosa, que ha sido colgada por algún astuto artífice de tal forma que se extiende infinitamente en todas las direcciones. Según los extravagantes gustos de las deidades, el artífice ha colgado una joya brillante en cada nudo de la red. Y puesto que la red en sí es infinita en todas dimensiones, las joyas son infinitas en número. Ahí cuelgan las joyas, brillando como estrellas de primera magnitud, una visión maravillosa digna de ver. Si ahora elegimos arbitrariamente una de estas joyas para inspeccionarla y la observamos atentamente, descubriremos que en su superficie pulida hay reflejadas todas las otras joyas de la red, infinitas en número. No solo eso, sino que cada una de las joyas reflejadas en esta también está reflejando todas las otras joyas, de manera que está teniendo lugar un proceso de reflejo infinito. Este sutra ha sido descrito por algunos estudiosos como un sutra psicodélico,
es un sutra que nos habla de la estructura fractal de la realidad. Cómo lo grande está en lo pequeño y esas estructuras se reproducen hasta el infinito y están interconectadas, interdependientes, interpenetrándose unas a otras. Es decir, lo que afecta a un punto de la red afecta a todos los puntos de la red, igual que los genes que yo les mostraba antes. Y bueno, esta fotografía me pareció muy linda para manifestar, como para una comparación de esta red, que es una tela de araña. En cada punto de la tela de araña hay una gota de rocío. Cada gota de rocío refleja a las demás. Cada movimiento de esa red afecta a la red completa y afecta a todas las gotitas que están ahí. Si se mueve la red, se caen todas las gotitas porque todos lo hemos hecho alguna vez y sabemos que es así, ¿verdad? En eso de la interpenetración quería ir a la interpenetración de los genomas. Porque nosotros podemos pensar, listo, pero mi genoma es mío. Yo puedo pagar $2.000 para que me lo secuencien, hoy en día eso existe, y es mío, 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 mío. Como un código de barras, como algo que me caracteriza, como algo que no va a cambiar. Yo nací con él, me voy a morir con él, es mío. Pero no es tan así, porque aquí pueden ver que los virus, cada vez que nos infectan, se llevan pedacitos y nos dejan pedacitos. Los genomas están cambiando todo el tiempo. Aquí, mientras ustedes están respirando, sus genomas están cambiando. Lo que pasa es que si no cambia en los óvulos y los espermios, la mayoría de los cambios se quedan en la vida de uno y no se transmiten a la descendencia. Lo único que se transmite a la descendencia es lo que está en los óvulos y los espermios. Y lo que pasa a las siguientes generaciones. Entonces muchos de los cambios no se van a transmitir, pero muchos sí. Y de cualquier manera es algo que está fluyendo todo el tiempo y que está cambiando todo el tiempo. ¿Ya? Aquí podemos ver que nuestro genoma humano, casi la mitad son secuencias de virus. En las plantas puede ser hasta un 85% del genoma que son secuencias de virus. Los virus entonces nos quitan algunos genes, se los llevan, los usan para su propio funcionamiento. Nosotros les hacemos lo mismo, también les quitamos virus e intentamos usarlos para defendernos de ellos mismos. Es como una batalla que ha tenido lugar por millones y millones de años y que sigue sucediendo. El intercambio de genes entre virus y eucariotas es un motor evolutivo clave que provoca la innovación celular y el cambio a largo plazo en los organismos, o sea, la evolución. Es uno de los motores de la evolución, hay otros, no es el único, pero es uno y es muy importante. Les voy a dar solo un ejemplo. La placenta en los mamíferos se da gracias a un virus. Nosotros tenemos un virus, en las hembras preñadas ese virus se activa, y es el virus lo que causa la formación de la placenta y el hecho de que la placenta se inserte en el sistema vascular y saque la sangre hacia el feto. Y hay experimentos científicos que se hicieron en ovejas y que les daban, a las ovejitas las preñaban, pero les daban un antiviral. Y la ovejita perdía, abortaba todos los embriones, porque no se insertaban, porque no se producía la placenta. Entonces eso está comprobadísimo que es así. Y eso nos habla de lo que el concepto que yo les decía antes, la interpenetración. No estamos solo interconectados, pero nos estamos interpenetrando con las otras existencias todo el tiempo. No estamos aislados, no somos entidades que funcionan, que a lo mejor sí, claro, yo soy una joya súper linda y esa joya de allá no es tan linda como yo. Y bueno, yo la veo, ella me ve chévere, pero no tenemos que ver, sí tenemos que ver, tenemos todo que ver, con todos los otros puntos de la red. Y aquí, bueno, esta está un poco pixelada, me van a disculpar la resolución. me di cuenta a última hora porque tenía un problema con la pantalla de mi compu, pero este es otro punto en común, creo que es el cuarto, que es, lo represento como el árbol de la vida. Y ya les voy a explicar por qué. Es el hecho de que todos somos distintos, como las ramas del árbol, pero todos somos al mismo tiempo uno. Formamos parte del mismo árbol. A pesar de que las ramas tienen cada una su forma particular, su composición particular, su tamaño, su forma de funcionar, su posición en el árbol es distinta, pero aún así son todas parte del mismo árbol. ¿Y por qué les estoy mostrando un árbol? Bueno, aquí pueden ver el árbol de la vida, fabricado en el año 2016, publicado en Nature,
Esa es la última versión que yo conozco, por lo menos, del árbol de la vida, que fue realizada con los genomas, todos los genomas que se conocían hasta ese momento. ¿Ya? Y aquí sí les voy a mostrar algo súper interesante, porque los árboles de la vida que se manifiestan generalmente son arquea, bacteria, eucariota, y las tres ramas son más o menos iguales, ¿verdad? Ahora yo les voy a mostrar la rama de los eucariotas, donde estamos nosotros, es esta. Todas las cosas multicelulares, todas las plantas, todos los animales, todos los hongos están aquí. Y nosotros somos ni siquiera un puntito de esa rama, como especie. Todo lo que se pueden imaginar y que ustedes conocen, los elefantes, las amebas, todo eso está aquí. ¿Qué es el resto? Bueno, esta otra rama que está al lado de nosotros son las arqueas. Es igual de grande. Las arqueas no se ven. Son parecidas a las bacterias, son unicelulares y son procariotas. Miren, ¿qué será todo esto de acá? Son bacterias. Más o menos el 80% de la vida son bacterias. Entonces eso para que nos llegue un poquito de humildad como especie, ¿verdad? Miren ese árbol y miren lo que somos dentro de ese árbol. Casi nada. Y miren lo que le hemos hecho al planeta, siendo casi nada. Ahora entonces, la idea del árbol también es para ver la diferencia, pero miren, sí se unen todos, ¿verdad? En el árbol, las ramas, todas confluyen en el centro. Entonces el árbol sirve para manifestar la diferencia, pero también para manifestar la unidad. Son los dos aspectos del árbol. Porque nosotros no estamos flotando en ese árbol. Nosotros estamos, la ramita que nos conecta, la podemos seguir y nos va a conectar con todo lo demás, y nos conecta con el hecho de que todos tenemos un ancestro común. Todas las formas de vida que existen en la Tierra comparten un mismo ancestro. Y esa es la razón por la cual todos tenemos ADN, por la cual el ADN está compuesto siempre por estas 4 moléculas, y tenemos los mismos 20 aminoácidos, todos producimos proteínas, todos utilizamos ATP como fuente de energía, etcétera, etcétera. Todos tenemos lípidos alrededor de nuestras células. Todas esas evidencias nos indican que venimos de un mismo ancestro. Todos somos primos en el fondo, todas las formas de vida. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se relaciona el karma con todo esto? Bueno, el karma también se maneja en forma de distintos niveles y con ramas, porque como individuos tenemos nuestro propio karma individual, pero como familia tenemos nuestro karma familiar. ¿Cierto? Que aquí lo podemos ver en el árbol, digamos que los humanos tenemos nuestro karma, pero luego los mamíferos tenemos otro karma, la rama de los vertebrados tendría otro karma y así. Como individuos tenemos un karma, como familia tenemos otro karma, como país tenemos otro karma, a veces como grupo étnico, o como sexos tenemos distintos karmas. Al mismo tiempo hay cosas que nos unen. En esa diferencia hay una unidad. ¿Ya? Y bueno, aquí la unidad biológica es la composición del ADN. Ahí están las 4 bases que yo les estaba mencionando antes. Esas 4 bases componen los genomas de todo lo que existe. Solo esas 4. La secuencia cambia, entonces hay mucha información que está en la secuencia del genoma, pero la secuencia no lo es todo, y eso también lo vamos a ver después, porque como es una hebra tan larga, hay mucho que tiene que ver con no solo la secuencia, sino con la forma con que se organiza en las 3 dimensiones, la forma en que está compactado, digamos. ¿Cómo funciona el ADN? En todos los organismos vivos funciona de la misma manera. El ADN se transcribe a un ARN, puede ser un ARN mensajero, hay varios tipos de ARN, pero es un ARN. El ARN a su vez puede tener una función en sí mismo o puede traducirse a una proteína. ¿Ya? Las proteínas son lo que forma nuestra piel, nuestro pelo, las que nos permiten digerir los alimentos, las que nos permiten, la hemoglobina que nos permite respirar, también es una proteína.
casi todas las cosas que hacemos, nuestras funciones fisiológicas están determinadas por proteínas. Son muy diversas en sus funciones. Creo que aquí viene un ejemplo, bueno, no, ahí está, el segmento de ADN entonces puede funcionar como, puede transferirse a un ARN, o sea, puede transcribirse como un ARN, o puede formar una proteína. Y entonces las proteínas nos dan las características, muchas características de lo que somos. Por ejemplo, yo tengo el pelo así, por las proteínas de mi pelo, que son distintas de la gente que tiene el pelo liso. Yo tengo los ojos café, otra gente tiene los ojos azules, eso también es una proteína. Hay muchas cosas que están codificadas por las proteínas y que sí son determinantes para nuestro funcionamiento como seres vivos y como seres humanos. Por ejemplo, esta medusa tiene fluorescencia, brilla en la oscuridad porque tiene una proteína fluorescente. ¿Nosotros brillamos en la oscuridad? No, porque no tenemos esa proteína. Ahora, la gracia es que si yo les transfiero esa proteína a ustedes, ustedes van a poder leer el gen y van a poder brillar. Porque como somos uno, eso todavía se nota en el hecho de que los genes pueden pasar de un organismo a otro y todavía siguen funcionando. Esa es la base de la tecnología transgénica y no nos vamos a meter ahí porque ese no es el objetivo de la charla, pero la tecnología transgénica se basa en el conocimiento de que todos funcionamos de la misma manera y que leemos los genes de la misma manera y que utilizamos las mismas moléculas para funcionar. Molecularmente somos iguales, realmente. Ahora, bueno, solo para hablar de que hay un concepto en budismo que se llama manas, no vamos a entrar ahí, pero ese es el concepto que nos hace creer que una parte de la existencia se llama yo, o sea, el ego, y que el resto de la existencia se llama los otros. Es una conciencia que viene después de la conciencia de reserva y que es la conciencia que nos hace generar la idea de un yo separado del resto. Y eso es una fuente de sufrimiento. Pero a medida que cultivamos semillas saludables a través de la práctica, la reserva se transforma en la gran sabiduría del espejo y el manas se transforma en la sabiduría de la igualdad. En lugar de colocar el yo en el centro de todo, o sea, ponerme yo, los humanos, en el centro del árbol de la vida, tratar constantemente de controlar las cosas para que se adapten al yo, el manas transformado aparece simplemente como una forma de ver la igualdad y el valor de todo lo que existe, dejando atrás los juicios y manifestando una compasión total por todo en cada momento. ¿Qué significa eso? Que cuando entendemos nuestro lugar en este árbol, ya no nos ponemos al centro de ese árbol, sino que desarrollamos la compasión y el respeto por todas las cosas que existen en ese árbol. Y la responsabilidad por garantizarles también las condiciones que tenemos nosotros, ¿verdad? Ahora, ya casi, ténganme paciencia, espero que como estamos con el tiempo, no me demoraba mucho. ¿Estoy bien? Ya, chévere. Vamos en un 60% de la charla. Ténganme paciencia. ¿Cuál es el otro punto en común que tienen el karma y el genoma? Que durante mucho tiempo se han considerado como el destino. Como un destino, como algo que determina lo que yo soy. Como algo inescapable. Que dice que yo me voy a enfermar de esto. Que voy a tener Alzheimer o cáncer porque lo vieron, porque yo tengo un gen que dice que eso va a ser así. Ya, o lo mismo el karma, que yo tengo un karma que hace que me enferme, que hace que sea rabiosa, que hace que le pegue a mis niños, o que engañe a mi mujer, o que sea alcohólico, porque mi karma es así. Pero en el genoma también se ha dicho que está el gen del alcoholismo, que está el gen de la generosidad, que está el gen de la infidelidad, el gen de la violencia, no sé cuánto. Entonces por eso puse aquí esta pintura, que es de, no se ve el nombre del autor, pero se llama Las Brujas, de William Edward Frost, y él representa a las 3 brujas de Macbeth, de Shakespeare. Hay un momento en que las brujas le dicen a Macbeth, tú vas a ser rey. Y eso desencadena, eso es al principio, pero eso desencadena, no les quiero hacer spoiler a los que no han visto Macbeth, pero eso desencadena una serie de eventos trágicos que empiezan con Macbeth matando al rey, pero Macbeth él nunca hubiera matado al rey si las brujas no le hubieran dicho eso. Entonces, a veces, la secuencia del genoma es como las brujas, la gente cuando le entregan la secuencia, se chuta.
me va a dar Alzheimer. Y hay mucha gente que se lo vive así, ustedes se ríen, pero es verdad, lo reciben como el destino está marcado en mis genes, o el destino está marcado en mi karma, ¿ya? Y eso es una cosa, esto es el centro de mi conferencia, porque este es el concepto que yo quiero cuestionar, justamente. No completamente, no en el absoluto, de decir, no importa que no importa el karma, todos somos libres, nada nunca nos va a pasar, no voy a ir. Quiero decir que hay un margen de acción, que no es definitivo, no es determinante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo lo que está en los genes que lo que se manifiesta después. Ahí están los conceptos de genotipo y fenotipo. El genotipo sí es lo que tenemos en el ADN, son los genes, la secuencia. El fenotipo es lo que se ve, lo que se manifiesta. Y entre el genotipo y el fenotipo pasan muchas cosas. Entre ellas el contexto y el ambiente. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas pueden pasar? Por ejemplo, pasa que el ADN no se compacta de igual manera en todas las células, por eso se expresa distinto, por eso hay distintos genes que se manifiestan en distintas células. Y eso tiene que ver con unas proteínas que lo compactan, no quiero meterme muy a fondo ahí, los que quieran más información, yo les puedo pasar los videos de mis clases y tengo material como para, si les interesa este tema, tengo material como para que puedan profundizar en él. Pero el punto es que una cosa es la molécula del ADN que tiene 2 metros de largo, hay muchas formas de enrollarla, de manera distinta. Y las formas de enrollarla determinan cómo se va a manifestar. Y eso es todo. La forma en que se enrolla depende del contexto del ambiente, depende sobre todo de lo que yo como. La alimentación es súper importante, ¿ya? Pero también depende del estrés, y ya les voy a mostrar por qué. Ahora, como decíamos antes, si el genoma determina lo que somos, los gemelos idénticos deberían ser idénticos, porque los gemelos idénticos tienen el mismo genoma. El mismo, igualito, igualito. Pero no son. Aquí ustedes tienen un grupo de gemelos que están haciendo un estudio en el King's College de Londres. Es un estudio de gemelos idénticos que se está llevando a cabo por muchos, muchos años, donde se les estudian parámetros fisiológicos, se les estudia, qué sé yo, su cuerpo, su altura, etcétera, las enfermedades que les dan, su carácter, sus afecciones de salud mental, etcétera. Y ustedes, yo no sé la salud mental de esas personas, pero ustedes pueden ver en las fotos que no son idénticos. Genial, estrellita para ellos. No son idénticos, pero tienen un genoma idéntico. Entonces, ¿por qué son distintos? ¿Dónde está la explicación? Una pista viene de este caso, es real y es muy emocionante. Cuando en 2002 se creó una compañía que se llamaba Genetic Savings and Clone, y esa compañía, la idea que tenían era que iban a clonar mascotas, porque es como que a mí se me murió mi amado perrito, entonces yo te voy a clonar tu perrito y te devuelvo tu perrito, como eres. ¿Ya? Y esta era una gatita que era famosa porque salía en la televisión. Entonces los dueños dijeron, vamos a clonarla porque si se muere le pasa algo para que pueda seguir el programa de la televisión. Porque ella era como una estrella. Se llamaba, ¿cómo era que se llamaba? Rainbow. La gatita de allá era la original. Entonces los dueños pagaron, era una millonada, no sé cuánta plata, pero era mucha, mucha plata, le pagaron a la compañía como 10 millones de dólares, no sé, para que clonaran a la gata. Y la gatita que salió era súper distinta. Era diferente de color, era diferente de carácter, era diferente de peso, era diferente de todo. Entonces los dueños de la gata dijeron, no, usted me estafó. Y demandaron a la compañía. Demandaron a la compañía, fueron a juicio. En el juicio la compañía dice, mire, yo me dijeron clona este gato, yo cloné el gato, aquí está la prueba de que los gatos son genéticamente idénticos. Ellos entregaron pruebas moleculares de que los genomas eran absolutamente idénticos. Y ella era como, no es mi culpa que el gato se desarrolló de otra manera. Pero esto es para que vean que aunque yo hiciera un clon de ustedes, el clon no sería igual a ustedes. ¿Ya? Porque hay otros factores que afectan el desarrollo cognitivo, neurológico, físico, de comportamiento, psicológico, etc. Muchos, muchos factores, además del genoma. Aquí entonces este es un estudio que se realizó con ratones genéticamente idénticos,
Y se vio que cuando la mamá, o sea, en estos ratones a veces la mamá cuida a los cachorros y a veces no los cuida, a los ratoncitos bebés. Entonces se había visto que cuando la mamá no cuidaba a los cachorros, ellos eran muy ansiosos, estaban muy estresados, se asustaban de todo el tiempo, y cuando la mamá lamía a los cachorros, el estrés, esos cachorros eran súper relax. Era todo va a estar bien, todo fresco, no les preocupaba nada de la vida. Y bueno, eso se estudió a nivel molecular y se vio que la lamida de la madre cambiaba cosas a nivel de los genes. Cuando la mamá no lamía, había un gen que permanecía, ¿se acuerdan que yo les dije la compactación, la descompactación? Entonces cuando la mamá no los lamía, había un gen que permanecía compactado, por lo tanto no se expresaba. Cuando la mamá los lamía, cuando la mamá los lamía, el gen se descompactaba y se expresaba, y ese gen tenía que ver con el gen del receptor del glucocorticoides que recibe el neurotransmisor, que tiene que ver con el estrés, con el manejo del estrés y la ansiedad. Y esos cambios tenían que ver con moléculas que se agregaban al ADN para ayudarlo a abrirse o cerrarse. Eso está publicado, ahí está la referencia del paper. Y además ese estudio se ha hecho con humanos, obviamente no es como que le quiten la guaguita a la mamá ni nada de eso, sino que se ha hecho el estudio con personas que han sido sometidas a trauma, personas que vuelven de la guerra, mujeres que han sido maltratadas físicamente, psicológicamente, tienen ese receptor, lo tienen inactivo. Y por eso manifiestan síntomas de estrés, ansiedad y les cuesta lidiar con las dificultades. Ahora no pensemos que esto es bueno o malo, porque a veces a lo mejor para un ratoncito es bueno poder escapar de un depredador, ¿cierto? Tener un cierto nivel de estrés no es algo malo. Estar súper relajado todo el tiempo y que nada nos preocupe no es algo bueno todo el tiempo. Es bueno a veces, pero no siempre, porque a veces yo necesito pararme frente al mundo, necesito luchar, y no sirve que yo esté relajado y que diga, no, sí va a estar todo bien, busca trabajo, no, a mí me va a dar. ¿Cierto? Hay veces que hay que luchar, entonces quiero también que tengan en cuenta que las cosas que estamos hablando hoy no son intrínsecamente buenas ni malas. Son como son diferentes. Bueno, ahí están las modificaciones epigenéticas, esto lo voy a pasar, era solo para mostrar que una hebra puede plegarse de muchas maneras diferentes. Entonces, aquí nuevamente nuestro autor dice, existe el grave peligro, hablando del determinismo, ¿verdad? Existe el grave peligro de que la teoría del karma se utilice para culpar a las víctimas de circunstancias horribles afirmando que son provocadas por su karma. El karma no debe utilizarse para culpar a los que sufren, sino para ofrecer un mensaje de empoderamiento. Si alguien sufre nudos emocionales y de comportamiento por experiencias traumáticas en el pasado, la enseñanza del karma te da la oportunidad de practicar la liberación de esos patrones dolorosos. ¿Cómo se practica esa liberación? Eso es el punto de la práctica budista, es justamente ese. Uno se libera de los patrones dolorosos a través de la práctica constante. Bueno, ya verán ustedes lo que es no vamos a hablar ahora de eso, pero es la práctica. A través de la práctica, entonces, esos nudos, como ese ADN, ¿se acuerdan que estaba compactado? A través de la práctica ese nudo se puede soltar. Y eso se practica una y otra vez. Y entonces si mi mamá no me lamió cuando yo era chiquitita, no importa, porque a través de la práctica yo puedo igual ir soltando ese ADN que está así, compactado, igual que el karma que se aprieta y no se suelta. Bueno, puse el I Ching solo como un ejemplo de algo que a veces se ve de manera determinista, pero también puede leerse de forma no determinista. Ya hay gente que me salió el hexagrama, uy, no, se va a morir mi mamá. Es como que ya lo ven de una manera que es como un destino también. Y todos estos métodos de adivinación se pueden interpretar todos de manera determinista o todos de manera que sea como un consejo. En realidad como, oye, mira, ten cuidado. Ojo, pero no necesariamente como no, si te va a caer un palo en la cabeza ya no hay nada que puedas hacer. Cierto que es bien distinto la forma de interpretar las cosas. Bueno, aquí solo más ejemplos de, aquí hay publicaciones científicas, a lo que les interese Sonia tiene la presentación, ustedes pueden buscar estas publicaciones, tienen que ver con cómo la alimentación afectó a una generación completa en Holanda, porque pasaron mucha hambre durante la guerra, y eso a los nietos
todavía se podían encontrar en el genoma las huellas de esa hambre que habían pasado los abuelos. Estaban las moléculas presentes allí y afectaban su fisiología. Tenían predisposición a la diabetes, eran de tamaño más pequeño, tenían menos altura, tenían otro tipo de afectaciones que venían de lo que habían vivido los abuelos. Esto es para decirles que, igual que el karma que se transmite entre las generaciones, el genoma, no solo el genoma, sino las modificaciones del genoma también se pueden transmitir. Los traumas, los maltratos, el hambre deja huellas en el genoma que pueden transmitirse, lo que pasa es que no sabemos cuándo, cómo, ni en qué cantidad. Y eso es un tipo de herencia que es más difícil de estudiar, porque es una herencia más sutil. ¿Ya? Aquí en este estudio también, los pobres ratoncitos, ustedes me van a decir siempre son los ratoncitos, pero es parecido, a los ratoncitos les ponían el aroma de los cerezos y les daban electroshock. Y después a los hijos de esos ratoncitos les ponían el aroma de los cerezos y les daba pánico, pero ellos nunca les habían dado electroshock, pero ellos tenían como una memoria molecular del trauma que habían vivido los padres. A los nietos de esos ratoncitos les volvían a poner el aroma de los cerezos y ellos también les daba pánico. Y eso se definió a nivel molecular que era un gen, el gen del receptor olfatorio tenía marcas que hacían que esas marcas se habían transmitido a través de las generaciones y que entonces cuando se activaba el receptor, se activaba la respuesta del pánico. Aunque no existiera el trauma, existía la memoria molecular. Entonces ustedes me van a decir, chuta, pero es que se transmiten puras cosas malas porque se transmite el trauma, la violencia, el abuso, el hambre, el electroshock. Ok, porque eso es más fácil de estudiar. Pero las cosas buenas también se transmiten, ese es el mensaje que les quiero dar. Todo lo contrario, porque todo el karma viene de los 3 venenos. La avaricia, la ira y la ignorancia. El karma negativo viene de esos 3 venenos, pero el karma positivo viene de lo contrario de esos 3 venenos, la generosidad, la sabiduría y la compasión. Y esas semillas buenas también tienen un efecto en nuestro mundo, que tal vez sea más sutil y más difícil de estudiar porque no es tan dramático, pero sí existe. Y es importante tener eso en mente, que así como lo malo se transmite y deja huellas, lo bueno también se transmite y también deja huellas. La buena alimentación en un niño. Cuando muchas veces se dice que la inteligencia es hereditaria. La inteligencia depende mucho de la alimentación, de la estimulación que ese niño reciba, de la educación a la que tenga acceso, de cuántos libros tuvo. Eso también se va a transmitir y él también se lo va a transmitir a sus hijos. Entonces eso, para que lo recordemos, y aquí ya llegamos al final. Llegamos al final. Entonces el último punto en común entre estas dos cosas es que pueden cambiar. Tanto el genoma como el karma se pueden transformar, igual que las mariposas. Y aquí yo les puse esta imagen de una artista que su vida es fascinante, se llama María Sibila Merian, vivió en el siglo XVII. Ella fue una gran científica, una gran artista y no fue reconocida en su tiempo, ni como científica ni como artista. Porque no se le permitía ser artista, de hecho a ella no se le permitía pintar, a la mujer no se les permitía pintar con óleo, entonces a ella solo la dejaban pintar con acuarelas. Y era como ya que venda sus florcitas, ¿verdad? Tampoco se le reconoció su mérito como científica, a pesar de que ella sola, describió la metamorfosis de más de 200 insectos, 100 años antes que los científicos oficiales lo hicieron. Ella recogía los huevitos de las mariposas en la selva, los llevaba a su casa con las plantas y criaba las orugas y criaba hasta que se convertían en mariposas, dibujaba la planta, la flor, el huevo, la oruga y la mariposa. Ustedes pueden buscar sus libros, la historia de ella es maravillosa, también su papá se murió cuando ella era muy chiquitita, enfrentó muchas adversidades, se divorció en ese tiempo, en el siglo XVII, manejó ella sola su negocio, publicó no sé cuántos libros, entonces es una mujer alucinante que supo remontar su karma como mujer en el siglo XVII y que lo transformó en el karma de una científica, empresaria, artista, que hasta el día de hoy nos sigue aportando con el conocimiento que ella, de lo que dejó documentado.
en sus cientos y cientos de pinturas y dibujos. Y solo quiero terminar la conferencia con un párrafo del Avataka Sutra que dice: la acción sin fin surge de la mente. De la acción surge el mundo multifacético. Habiendo comprendido que la verdadera naturaleza del mundo es la mente, despliegas cuerpos propios en armonía con el mundo. Habiendo comprendido que este mundo es como un sueño y que todos los Budas son como meros reflejos, que todos los principios, dharmas, son como un eco, te mueves sin obstáculos en el mundo, sin obstáculos del karma, sin obstáculos del genoma. Muchas gracias a todos por su atención. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a Caroline Yula. No sé si quiere el público hacer algunas preguntas a la conferencista. Gracias, Andrés. Hagamos la conclusión. Gracias. So we are all the same. Somos todos lo mismo. It's one side of truth, Es un lado de la verdad. and we are all completely unique. Y somos todos completamente únicos. That's the other side. Ese es el otro lado de la verdad. And as many really showed us many examples, Y como Lynn nos ha mostrado a través de muchos ejemplos, the concept of karma and the genome has many things in common. el concepto de karma y el genoma tienen muchas cosas en común. And the right understanding of karma is very important Y la comprensión correcta del karma es muy importante in our daily lives, our real lives. en nuestra vida diaria, en nuestra vida real. This concept is in Buddhism is called the middle way. Este concepto en el budismo se le llama la vía del medio. So not to fall into the two extreme views, No caer en ninguna de las dos visiones extremas. not to think that karma is some kind of determination, for example. Por ejemplo, no pensar que el karma es un tipo de determinación It doesn't change. o que genéticamente estamos determinados y eso no va a cambiar. But to think that we are like this and we cannot change it. No pensar que somos así y que no podemos cambiar nada. And the other extreme view is to think that to deny karma, think that it doesn't exist. La otra visión extrema es negar el karma, pensar que no existe, So we can do anything without consequences. que puedes hacer cualquier cosa sin consecuencias. In the case of science, it's the same. Y en el caso de la ciencia es lo mismo, Think that scientists are idiots. pensar que los científicos son unos estúpidos, They don't understand nothing. que no entienden nada, And because sometimes we cannot understand all the details and circumstances, porque a veces no podemos entender todos los detalles y todas las circunstancias, and cannot explain always everything scientifically. y no siempre todo se puede explicar It científicamente. doesn't mean that science is not right Eso no significa que la ciencia no tenga razón or it doesn't apply. o que no sirva. It's the same with karma. Lo mismo es con el karma. It's not like one cause, one effect. No es como que una causa, un efecto, It's innumerable causes and conditions that create this moment here now. son innumerables causas y condiciones que crean este momento aquí y ahora. And the relevance, the importance of this, to understand this in our real lives, Y la importancia de entender esto en nuestra vida diaria is to understand that we can change things, es entender que podemos cambiar las cosas our actions, our speech, our thoughts. a través de nuestras acciones, nuestra habla y nuestros pensamientos. We can change our karma. Podemos cambiar nuestro karma We can also change collective karma. y también podemos cambiar el karma colectivo. Sometimes it seems almost impossible A veces parece casi imposible, because the power of habits, of attachment is very strong. porque el poder de los hábitos del apego es muy fuerte. The power of social structures, culture, El poder de las estructuras sociales y de la cultura es muy fuerte. but we see many examples that we can change things. Pero a través de muchos ejemplos vemos que sí podemos cambiar cosas. If you remember the painting of Indrasnat, Si recuerdan la pintura de la red de Indra, this example, ese ejemplo,
this idea that in Buddhism is called the network of interdependent origination. Esa idea que en el budismo se le llama la red de conexión interdependiente. If you move one point of this net, the whole net moves. Si movemos un punto de la red, se mueve la red entera. So it's very important to understand that our actions have in reality consequences for the whole. Por eso es muy importante entender que nuestras acciones tienen consecuencias para el todo. Maybe they seem insignificant, A lo mejor parecen insignificantes para nosotros, but we don't know the consequences in space and time. pero en el espacio y el tiempo no conocemos cuáles van a ser las consecuencias. So it's very important to understand this Así que eso es muy importante que lo entendamos and to understand our responsibility. y que entendamos cuál es nuestra responsabilidad en esto. So there was a question about how to change karma. Así que la pregunta acerca de cómo cambiar el karma, Only to understand the concept solo para entender el concepto, is not changing. no es cambiarlo. That's why Zen, Buddhism, and religions really are practices, Por esa razón, el Zen, el budismo y las religiones en realidad son prácticas. not philosophy, not a mind, not a theory. No son filosofía ni teorías, They are practices. son prácticas. Can change our karma and collective karma through practice. Podemos cambiar nuestro karma individual y colectivo a través de la práctica. Perdón, me voy a sentar. In our case, through Zen practice. En nuestro caso, a través de la práctica Zen, Which is basically not to follow karma, que básicamente se trata de no seguir el karma, but to follow the dharma, sino seguir el dharma, the truth. la verdad, As Master Dashimaru says, como el maestro de Shimaru decía, to follow the cosmic order, seguir el orden cósmico, not our personal ideas about the truth, no nuestras ideas personales sobre la verdad, not necessarily our personal preferences and habits. no necesariamente nuestras preferencias personales o hábitos personales, To try to follow the truth and dharma. sino tratar de seguir la verdad y armonizarnos con la verdad. We are changing anyway, constantly. De todas maneras, igual estamos cambiando todo el tiempo. Our karma is changing. Nuestro karma está cambiando todo el tiempo. The question is, which direction we take in this change? La pregunta es qué dirección va a tomar ese cambio. This practice shows us the direction. Y esta práctica nos muestra la dirección. So, thank you.